Bien. Bien, volvemos a la segunda sesión de nuestra clase, dándoles un par de segundos a nuestros compañeros y compañeras para que se puedan añadir a la clase. Eso es, ya vamos acreditando, muy bien. Recomendándoles siempre, chicos, por favor, que no olviden registrarse en el chat. Ya. Bien. Bien, vamos a poner esto acá. Vamos a dar paso a todos los compañeros que se están conectando. Un par de segunditos, por favor, para continuar con el tema. Bien, ¿se dan cuenta? A medida que se vayan conectando los chicos, para los que ya están en clase, se dan cuenta entonces que no es nomás de manera ligera hablar de determinación de daños y perjuicios. Tenemos como abogados principalmente que establecer. ¿Por qué? Porque en la coyuntura profesional, chicos, les va a tocar o ser abogado de la parte demandante o ser abogado de la parte demandada. La coyuntura profesional, en el hipotético caso que los tenga del lado adverso, es decir, de la parte demandada, ante la presentación de determinación o cuantificación de daños y perjuicios, ¿cierto? Ustedes no pueden, pues, tranquilamente aceptar y decir, ah, bueno, los daños y perjuicios que le ha generado a este señor está pidiendo $50,000, ¿cierto? Está pidiendo $50,000. Entonces, tenemos que saber cómo es que ha cuantificado, ¿no? ¿Cómo es que ha cuantificado la parte demandante esos daños y perjuicios presuntamente generados? Y para ello tenemos que tener el dato de poder analizar y decir, a ver, para hablar de reparación de daños y perjuicios, es decir, de responsabilidad civil, tenemos que analizar que deben constituirse por 3 elementos. La reparación del daño o responsabilidad civil tiene que ser constituida por 3 elementos. El incumplimiento de una obligación, perfecto, se ha incumplido, ¿no? Decirle a mi cliente, señor, usted ha incumplido. Primer elemento cumplido. Segundo, culpa. ¿Por qué no ha cumplido? No he podido, se me ha ido, me he olvidado, me he descuidado, he hecho un mal negocio, he perdido, qué sé yo. Culpa o dolo, pero ha concurrido el segundo elemento. Tercero, la producción del daño. A ver, ¿a qué se dedicaba el acreedor? ¿Era prestamista? ¿Es comerciante? ¿Qué es? No ha sido de favor nada más que le he rogado de que me preste. Ya, o sea, no tenía una actividad habitual de prestar dinero, de vivir de los préstamos. No, no, no. Todos esos aspectos, en base a estos 3 elementos constitutivos, chicos, tienen que ser analizados por ustedes, principalmente cuando actúen de la parte demandada. Pero también de la parte demandante a efectos de cuantificar y establecer o determinar cuáles son los daños y perjuicios. ¿Cuánto es por daños y perjuicios? Eso está mejor dicho. No es decir nomás, a ver, le calcularemos cuánto ganaba usted por día. $100 por 60 días. No. Hay que determinar en base a los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. ¿Ya? Bien. ¿Qué es daño? Debemos entender por daño a toda disminución, incremento o pérdida, perdón chicos, que se deja de percibir, o sea que se deja de ganar. Yo con ese dinero que le presté, ¿no ve?
Primero he dispuesto y he disminuido mi capital. Primer daño. He perdido generar intereses, réditos. Podía haber incrementado, podía haber aumentado mis ganancias y he dejado de percibir. Me ha perjudicado. ¿Se dan cuenta? Y este perjuicio tiene que ver o tiene relación con el patrimonio. Incluso en el tema moral o en el tema espiritual. Ahora, ¿cómo se clasifican los daños y perjuicios? El Código Civil boliviano, si ustedes revisan, ¿no?, utiliza el término daños y perjuicios de manera indistinta. Igual. No realiza una distinción específica entre lo que es daño y entre lo que es perjuicio. Habla daños y perjuicios. ¿Por cuya razón los considera a ambos? ¿Sí? Tanto al daño como al perjuicio, como la disminución o pérdida que experimenta una persona a raíz del cumplimiento del deudor. Sin embargo, para fines de didáctica, desde el punto de vista enteramente académico, chicos, vamos a estudiar una clasificación de lo que es daño, de lo que es perjuicio. Y lo vamos a hacer desde 3 puntos de vista. Cuando hablamos de determinación judicial de daños y perjuicios, estamos diciendo que ¿quién es el que va a determinar esos daños? ¿El demandante? ¿El demandado? ¿O quién? Como ustedes ven ahí, determinación judicial. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el que determina en ese aspecto? Ah, el juez. Claro, está diciendo determinación judicial de los daños y perjuicios. Y precisamente ahí abajito dice, cuando es el juez quien con criterio incensurable en casación es la última etapa de impugnación, basado en la sana crítica y en el principio de equidad, buscando un equilibrio, es quien determina si existe o no existe daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista de lo sano, hablemos de lo sano. ¿Sí? Es quien determina. El juez determina si va a reconocer, va a determinar o no daños y perjuicios a favor de la otra parte. El juez determina y ordena que por secretaría se haga o se realice la cuantía de esa reparación de daño o indemnización, como quieran llamarle. Bien, entonces, desde el punto de vista estrictamente didáctico académico, vamos a ver la serie de subclasificaciones de lo que conocemos como daños y perjuicios. A ver, según la naturaleza de la obligación que se incumple o se ha incumplido, ¿sí?, los daños y perjuicios se clasifican en contractuales y extracontractuales. ¿Qué quiere decir? Contractuales, los que se hayan previsto en el contrato, los daños y perjuicios que se hayan previsto en el contrato. A veces ponemos multa por retraso, multa por incumplimiento, penalidad de $50 por día, ¿cierto? Eso hacemos. Los extracontractuales son fuera del marco del contrato, la realidad. Mira, tú sabías que yo hago trabajar esa plata, es mi capital, me has perjudicado por día, genero $50 y me debes hace 3 meses que no me cumples pese a que el término ha vencido, me tienes que reconocer, ¿no ve? Daños y perjuicios fuera del contrato. Según el patrimonio afectado, el capital que he prestado, los daños y perjuicios materiales o patrimoniales, es el capital que he prestado, es mi patrimonio. Me estás perjudicando. Con ese dinero podía ser, tenía que construir, tenía que comprarme un autito, tenía que, qué sé yo, me estás perjudicando.
Daños y perjuicios morales o extrapatrimoniales. Morales. ¿Sabes qué? Yo te presté esa plata sin que sepa mi esposa. Y no sabes los problemas que tengo. Es más, está dudando de lo que he hecho con esa plata. Daño moral. Perjuicio moral. Que nada tiene que ver con el patrimonio. Piensa que le he dado a alguien, piensa que he hecho algo. ¿Cierto? Y daños y perjuicios a la integridad física. Por poco no se dice, mira, por tu culpa me han sacudido, disculpen el término, ¿cierto? Mira, yo esa plata debía también y tenía que pagar, y la otra parte ya me ha hecho amenazar con personas de que si no les pago me van a hacer algo. Desde el punto de vista didáctico, estamos analizando la clasificación de daños y perjuicios. Según que el daño, otra clasificación, es consecuencia inmediata o inmediata del incumplimiento culposo. Culposo. Daños y perjuicios directos, aquellos que se generan, no has cumplido, pucha, yo hoy día tenía que pagar al banco. Y tú sabes que el banco, por día que me retraso y por día que me multa, es un daño y perjuicio directo. ¿Sí? Los indirectos son lo contrario, ¿cierto? Mira, si no me vas a pagar tal día o no me vas a cumplir, me he comprometido yo a reconocer una especie de multa por retraso o algo. ¿Qué voy a hacer? Indirectamente. Otra clasificación. Según ese daño o perjuicio pueda preverse o no. ¿Sí? Teoría de la previsibilidad. Los daños y perjuicios previstos, aquellos que incluso se podrían aclarar en un contrato. En el hipotético caso de que el deudor no cumpliera o satisfaciera la presente obligación en el término pactado en el presente contrato, ¿no ve? Este se compromete a resarcir como daños y perjuicios la suma de, ya estoy previniendo, los imprevistos. En el hipotético caso que el deudor no cumpliera con la presente obligación en el término pactado, será responsable civilmente de los daños y perjuicios que estos pudieran ocasionar, ¿no ve? Los imprevistos. Otra clasificación. Según que el daño consista en una disminución o en un incremento o en un no incremento del patrimonio. Los más usados, chicos, el daño emergente y el lucro cesante, los más usados. Yo me quedo con estas dos clases, daño emergente y lucro cesante. Es lo que más se usa en procesos judiciales, ¿cierto? Y también un poco los famosos compensatorios, daños y perjuicios compensatorios. Me tienes que compensar. Veamos entonces, ¿ya? Los moratorios, daños y perjuicios moratorios. Mira, tu mora, tu retraso, tu tardanza me ha generado esto. He tenido que pagar yo de mi bolsillo y me tendrás que devolver. Me tendrás que compensar. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo determinamos todos estos daños? ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se cuantifican? ¿Hay una fórmula? ¿No hay una fórmula? El moratorio, el compensatorio, el lucro cesante, el daño emergente, que son los que más se usan. Veamos. Hay una determinación de daños y perjuicios convencional. ¿Quién me dice a qué está sujeto esta determinación de daños y perjuicios convencional? ¿En base a qué se genera esta determinación? Al acuerdo de ambas partes. Muy bien. Convencional, sinónimo de acuerdo. Convencional, sinónimo de acuerdo voluntario. Esta determinación de daños y perjuicios convencional nos están diciendo que las partes, ambas partes, se sientan y de manera voluntaria concilian o transan cuánto daño o perjuicio se ha generado para poder separar. Y dice,
según la voluntariedad. En el daño surge una figura llamada cláusula penal. ¿Cuál es la cláusula penal? Precisamente es aquella cláusula que en contratos las partes se ponen de acuerdo. Ejemplo, Simón, te estás comprometiendo a pagarme hasta el 30 de septiembre del 2021. Sí, voy a pagar. Perfecto. Y si no me pagas esa fecha, no, pues te voy a pagar. A ver, consensuaremos establecer en el contrato, ¿no?, una cláusula penal. La cláusula penal, ustedes saben, es una cláusula de multa o de sanción voluntaria recíproca, que las partes se ponen de acuerdo, no para un aprovechamiento, no para que uno de ellos se aproveche. Por ejemplo, yo, acreedor, no podría estar rezando y diciendo que se atrase, porque que por día de retraso son $50. En 10 días 500, no es el fin de la cláusula penal. Es la determinación de un daño y perjuicio que le voy a reconocer o que va a reconocer la parte que incumpla, sí, pero está establecido con un fin de cumplimiento, de coaccionar un poco el cumplimiento. Y son precisamente las partes que al momento de suscribir el contrato, habiéndose puesto de acuerdo en la obligación, ya están determinando que en hipotético caso de generar algún daño o perjuicio por demora, una de ellas o ambas van a reconocer, según el caso corresponda, un determinado monto. Y se cuantifica, pues a ver, ¿cuántos días te has retrasado? 15. Por $50 me debes tanto. En eso consiste la determinación de daños y perjuicios convencional. Cuando hablamos, y esta es pregunta para la clase, de determinación de daños y perjuicios legal, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo debemos de entender? ¿Quién va a determinar estos daños y perjuicios? El juez. ¿El juez? Determinación de daños y perjuicios legal. Abajo tenemos determinación judicial. ¿Quién va a determinar la determinación, o mejor dicho, quién va a determinar los daños y perjuicios de carácter legal? ¿Qué habíamos dicho cuando ustedes vean el término legal? ¿Quién Un determina? juez, el judicial. ¿Quién determina? El judicial, un juez. Pero abajo en el punto 4 tenemos determinación judicial del daño también. El legal, doctor, es el determinado por ley. Exactamente, nunca se olviden. Les he dicho, cuando vean en cualquier instituto jurídico el término convencional, el término legal, el término judicial, el convencional, como decía David, las partes se ponen de acuerdo, convienen, acuerdan voluntariamente. Legal, porque la ley establece de esa manera. Y judicial, como decían varios de ustedes, un juez. Hay determinación de daños y perjuicio legal cuando de manera excepcional la ley determina de manera precisa, sin equivocarse, ¿sí?, bajo una presunción, bajo una aparente juris et de juri, el monto, la extensión y la cuantía del daño que sea ocasionado. Ahí está el interés anual. ¿Acaso no es una determinación de daño y perjuicio cuando las partes no han establecido un interés para que el deudor pueda reconocer, y en proceso el juez califica y determina un interés del 6% anual? ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. ¿Ya? Porque la ley así lo establece. En la determinación judicial del daño, ¿sí? En la determinación judicial del daño, hay un caso excepcional
y es la participación del juez. Y cuando el juez participa en un proceso, porque es el director del proceso judicial, los daños no se van a presumir. ¿Sí? Porque va a ser el acreedor quien tiene que demostrarle al juez, debe probar al juez, cuál es la cuantificación y determinación de los daños que le ha ocasionado el incumplimiento del deudor. Y es el juez, va a ser el juez, que con criterio, con las reglas de la sana crítica, un criterio maduro, un criterio equitativo, va a determinar si es verdad que el deudor ha generado esos daños y perjuicios en contra del acreedor. Y una vez que el juez establece que sí ha existido daño, dice, sí, evidentemente ha existido daño, va a ordenar la liquidación de esos daños y perjuicios. ¿Para qué? Para reparar el daño y perjuicio, fíjense la redundancia, para reparar el daño y perjuicio que le hubiera ocasionado al acreedor. ¿Cierto? Por eso es que cuando se tienen procesos ejecutivos, es la parte, ¿ya? Procesos judiciales, es la parte demandante quien determina, y con pruebas, lógicamente, si yo aduzco que he gastado esto, he gastado aquello, deberé presentar facturas, deberé presentar recibos, deberé presentar toda una serie de documentos para poder acreditar. ¿Ok? Y posteriormente estos daños y perjuicios se vuelven a subclasificar en otros, pero ya desde un punto de vista, según la naturaleza de la obligación incumplida, según el patrimonio afectado, según que el daño es consecuencia inmediata o inmediata, lo mismo, van clasificando. ¿Listo? Y vuelven a hacer lo mismo, extracontractuales, patrimonio. Entonces, cuando las partes se ponen de acuerdo para determinar, es una determinación de daños y perjuicios voluntaria o convencional. Las partes se sientan y dicen, mira, me debías tanto, te he prestado y no me has ido pagando interés desde este mes. Ya me debes tanto. Y fuera de lo que me debes, me has perjudicado. Mira, inclusive, ¿no? Otros sacan porque trabajan con préstamos. Mira, gracias a que no me has cumplido, la persona a la que debo me ha metido un proceso judicial. Tendrás que resarcirme los daños porque estoy gastando plata, estoy gastando tiempo. ¿Sí o no? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay daños y perjuicios que cuantificar. Fíjense, y esto es lo que aquí quería llegar. De pronto se preguntarán cuando hace un momento les dije, puede haber, fruto de un incumplimiento, puede haber un daño moral. No necesariamente tiene que ser físico, que también los hay. ¿En qué consisten los daños y perjuicios morales? En el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano afecta a la parte social, a la parte afectiva, al estado psicológico de una persona. ¿Sí? Acá un poco no tiene que ver lo económico, es la persona como tal. Ahora, los daños morales son pues sufrimientos humanos que también hay que resarcir, es una pérdida que no se puede cuantificar. Nuestra legislación civil, establece que los daños o perjuicios morales solamente se pueden indemnizar cuando concurran en materia de hechos ilícitos, o sea, que hay algún delito. Y no así en las otras fuentes de las obligaciones.
Algunos autores opinan que según el artículo 345 del Código Civil, que solo son indemnizables en materia contractual, es decir, fruto de un contrato, los daños y perjuicios previstos. Y que el sufrimiento humano no ha sido posible advertir en él, en la otra persona, ¿no? Para determinar qué daño ha podido concurrir en contra de esa persona. Como esto es tema de discusión entre muchos autores, chicos, los investigadores contrarios a esta tesis que estamos, o a esta corriente que estamos dilucidando, responden diciendo que el acreedor puede perfectamente prever, que debería de saber, ¿sí? En qué momento debe firmar un contrato. Toda vez dicen que el acuerdo, al ser un acuerdo, un documento voluntario entre partes, dicen no. Estas partes que son personas razonan, piensan y pueden calcular cuál es el nivel de daño y perjuicio ocasionado a la otra parte. Pero es un tema moral. Les mentiría si les digo que en la semana de trabajo en la oficina jurídica se conoce, digamos, una demanda por daño y perjuicio moral. No, muy poco probable. ¿Sí? Muy poco probable. Bien, ¿en qué consiste el daño y perjuicio de la integridad física? Lógicamente, cuando hablamos de su integridad física, estamos hablando de daños que se han podido generar en contra del tema físico de una persona. ¿Cierto? Y estas pueden traducirse en lesiones, pueden traducirse en algún accidente que han sufrido, que haya hecho valer los rasgos familiares y todo lo demás. Daño que tiene que ver con la estructura somática, es decir, física. ¿Ok? Bien. No vamos a tocar el tema de directas, indirectas, necesarias, no necesarias, ni nada por el estilo. ¿Qué me interesa? Me interesa esta clasificación, que es la que se usa. Cuando el patrimonio disminuye y no se incrementa. Por eso dice, esta es otra de las más importantes clasificaciones. Esto se usa en procesos, chicos, pero hay que saber cuándo usar y cuándo no. Tiene que coincidir con la administración o manejo de capital de la otra persona a la que le hemos podido prestar y no nos ha cumplido. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente, como su nombre dice, emerge. Es la pérdida o disminución económica que una persona experimenta o va a experimentar en su patrimonio. Lucro cesante. Fíjense, lucro, ganancia, plata, rédito. Cesante de cesar, suspender. Ganancia suspendida por ahí. ¿Qué significa? Es la privación a una persona de un aumento o incremento de su patrimonio. Yo ganaba tanto, lucro. Me has incumplido y el lucro ha cesado, o sea, ya no estoy ganando. ¿Cierto? Ya no estoy ganando, a eso se refiere. Bien. ¿Por qué es muy usado el lucro, el daño emergente y el lucro cesante, especialmente en las obligaciones, en los juicios ejecutivos, es decir, de dinero? Porque junto con este lucro cesante y daño emergente, se pueden usar lo que conocemos como daños y perjuicios compensatorios y daños y perjuicios moratorios. Daños y perjuicios compensatorios que compensan. Fíjense lo que establece. Cuando existe un incumplimiento definitivo total o parcial de la prestación debida, es decir, de la obligación, de tal manera que el pago por equivalencia sustituye la ejecución de la prestación debida. En realidad, estamos frente
a un pago por equivalencia. No tengo esto que te debo, pero te compensaré con esto. Esa es la compensación. Si acepta, pues bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los daños y perjuicios compensatorios? A ver, el término compensar también tiene un matiz de resarcir, ¿cierto? Desde conocer. Se llama así cuando hay un incumplimiento definitivo, total o parcial de parte del deudor de cumplir con la obligación. De tal manera que el pago por equivalencia, es decir, compensar, sustituye la ejecución de la prestación debida. En realidad, dice, estamos frente a un pago de equivalencia. Moratorio viene de mora. Retraso, tardanza. La determinación de los daños y perjuicios moratorios se van a presentar o se van a dar cuando exista un retraso, una tardanza, una demora culposa. ¿Sí? Culposa. De tal suerte que hay un incumplimiento de carácter temporal por cuya circunstancia el acreedor puede exigir el cumplimiento de la prestación debida más la calificación de los daños y perjuicios que se han ocasionado por esta demora. Es lógico, ¿cierto? Ahora, nuestro Código Civil en el artículo 347, ¿sí? Establece que en las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, es lo que justamente estamos hablando, el resarcimiento por el retraso o el cumplimiento solo consiste en el pago de intereses legales. Así le pone, 6% anual. A computarse, ¿sí? Desde el día de la demora, de la tardanza, del retraso. Esta norma, esta regla, va a regir aún cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido daño alguno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Básico, haciendo una síntesis del tema. Independientemente de todos los efectos que pueda generar un incumplimiento, debemos mirar hacia la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil es daños y perjuicios. Por la responsabilidad debemos resarcir estos daños y perjuicios. Esa es la línea. Ahora, ¿quién va a reponer, quién va a cumplir indemnizando, reponiendo? La persona que se sintiera ofendida, agraviada, o el responsable. Lógicamente el responsable. Él tiene que cumplir. ¿Sí? Él tiene que cumplir. Por eso es daños y perjuicios innatos, dice. ¿Se están dando cuenta? No es tan solo daños y perjuicios que me pague $1000. ¿De dónde sale? Se recomienda que en procesos judiciales, cuando se habla de daños y perjuicios, todo daño y perjuicio que le haya generado y del cual soy responsable, debe estar, así estemos en el ámbito conciliatorio, debe estar respaldado. Si usted me dice que a tal persona le prestó dinero porque no cobró a tal, y quiere que yo retenga, primero que no lo voy a hacer. Segundo, usted tiene que cuantificar cuáles son los daños y perjuicios que le hemos generado. ¿Para qué? Para recepcionar el proceso, la demanda, las denuncias. Tiene que acreditar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?
Los escucho. Ninguna. ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Está claro o no está claro? Jade, David, Nicole. Ahí los Está tengo claro. a todos. A Patricia, Jocelyn, Daniel, Juan Marcelo. Está claro, doctor. No es difícil, por favor, no es difícil. Es cuestión de nuestra vida diaria inclusive. Si yo no cumplo o no me cumplen con algo, genero daño y perjuicio. Ah, pero ¿cómo analizo estos daños y perjuicios que he generado? ¿Qué conceptos, qué elementos tomo? Ahí tienen ustedes. Incumplimiento de una obligación, culpa y la determinación o cuantificación. ¿Cómo hago? Puede ser convencional, puede ser legal, puede ser judicial. ¿Cierto? ¿Cuáles son las más usadas? Daño emergente, lucro cesante, daños y perjuicios compensatorios, daños y perjuicios moratorios. La mora. Así de sencillo es la comprensión de este tema, chicos. Entonces, ¿está entendido? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, mañana tenemos clases a primera hora y el domingo me gustaría reponer la clase que debemos del anterior viernes, chicos. Pero voy a buscar un horario donde no se perjudique en su gran mayoría ninguno de ustedes. No habría problema, ¿no? Doctor, personalmente sería por la mañana a partir de las 10, por la tarde un poco complicado, pero Sí, personal, no sí, personal. sí, podría ser, podría ser. Así a quienes tienen actividades, todos a veces programamos alguna actividad en la tarde, no perjudicarlos, ¿no? O podría ser, no, yo mejor en la tarde, también soy del criterio de que en la mañana. ¿Habría algún problema, chicos, si reponemos en la mañana tipo 10, 10 y media de la mañana? Creo que no. Bien. No habiendo preguntas, tengo 5 registrados en el chat de la grabación, chicos, ¿no? Y tengo 26 en clase, en la segunda sesión. Por favor, les pido que se registren, ya, que se registren, para no tener ningún inconveniente en el control de asistencia. Por lo demás, entonces, sí, no hay ninguna pregunta. Estaríamos prácticamente viéndonos directamente el día de mañana en el horario que tenemos para abordar otro tema interesante que tiene que ver con las obligaciones. ¿Qué les pareció el tema de daños y perjuicios? Se dan cuenta que no es tan sencillo como ligeramente hablar, ¿cierto? ¿Sí o no? Doctor, lo que más o menos se ve es un poquito de enredarse, ¿verdad? No, de poder entender, entendemos, pero cuando ya empezamos a entrar, digamos, a fondo, un poquito yo me he enredado, ¿verdad? Hay ahorita, como decir, digamos, en los daños emergentes, eso sería pérdida económica, ¿verdad, doctor? Sí, Y sí. lucro cesante, Es dejar de recibir las ganancias que podía generar con ese dinero. Hablando de dinero. esa parte sería del que está, digamos, del que está prestando el dinero, ¿verdad? Y Claro. puede abrir la demanda. Exactamente, el acreedor. El acreedor es que ante el incumplimiento del deudor está siendo dañado y perjudicado. A ver si mañana hacemos un pequeño ejemplo o ejercicio para que ustedes puedan ubicarse qué es el daño emergente y qué es el lucro cesante. ¿Listo? Sí, doctor, un ejemplo yo creo que podemos entrar un Ya, poquito más al tema. Porque perfecto.
Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Se va a cortar. El día de mañana entonces nos vemos, ¿ok? Está bien, doctor. Listo. Buenas noches. Gracias a Hasta ustedes. mañana. Buenas noches, doctor. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana.